Muy pero muy buenas noches, bienvenidos a este primer programa de Maldita Realidad. Soy Lucio Paspose. Soy Evangelina García. Y vamos a visibilizar temas relacionados a hechos, situaciones en lo económico, político, institucional, deportes, espectáculos y mucho más. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales como Pino Paspose o mandarnos un WhatsApp al 03874 044 390. Y así entramos en Maldita Realidad. Maldita realidad, tuviste que aparecer. Maldita realidad, tuviste que aparecer. Maldita realidad. En este primer programa vamos a tratar un tema muy familiarizado para los argentinos, que son las crisis. ¿Vivimos en crisis, Pino? Y yo creo que sí, desde que tenemos uso de razón. Es una palabra que la escuchamos por todos lados. Tu mamá, los niños, todo el mundo habla de la crisis. Así que veamos y definamos bien qué quiere decir crisis. Definiciones de crisis. Es una coyuntura de cambio en cualquier aspecto de una realidad organizada pero inestable, sujeta a evolución, especialmente la crisis de una estructura. Situación grave y decisiva que pone en peligro el desarrollo de un asunto o un proceso. Una crisis es un cambio brusco o una modificación importante en el desarrollo de algún suceso y esta puede ser tanto física como simbólica. Crisis también es una situación complicada o de escasez. Como veíamos, crisis es poner en riesgo una situación o un proceso. Yo creo que en la Argentina vivimos de crisis desde la década del 80, que nos tocó pasar por un periodo de hiperinflación, si bien se consolidó el Estado democrático, llegamos a tener desde saqueos en los supermercados, tener una crisis institucional y económica muy fuerte. Llegamos a los 90, donde pudimos tener una estabilidad económica, pero después con una marcada recesión que nos hizo pasar por una década bastante compleja con la privatización de las empresas del Estado. Y de allí llegamos a la década del 2000, donde realmente fue un caos institucional en la Argentina, con el corralito, que muchos ahorristas quedaron con sus recursos en los bancos, con los cacerolazos, que algunos se acordarán, que pedían que se vayan todos los políticos. Creo que esto fue lamentable para la Argentina, con una sucesión de distintos presidentes, hasta que llegamos a poder medianamente acomodarnos en lo político, pero siempre con una problemática grave en lo económico. Que al día de hoy ya estamos llegando a la década del 20 y seguimos con la problemática que aún no se ha resuelto. Yo lo que veo, Pino, es que decimos crisis, en la definición es algo momentáneo, pero en realidad acá es como que la palabra se globalizó y se eternizó. Así que, ¿qué te parece, Pino, si compartimos este informe de las últimas décadas en Argentina para que veamos? Porque la historia, ¿para qué es? Y la historia, estudiamos la historia justamente, conocer el pasado y los hechos y los hitos históricos para no cometer los errores en el futuro, que creo que es lo que en la Argentina nos está pasando sistemáticamente. Volvemos a tropezar con la misma piedra. Así que veamos este informe para ver cómo repetimos década a década los mismos errores. A finales del siglo XX, Argentina era uno de los destinos preferidos para los inmigrantes pobres de Europa, un país próspero que prometía un porvenir aún mejor después de haber tenido un comienzo difícil. El futuro, sin embargo, sería muy diferente. La historia del país ha estado marcada por conflictos y divisiones. Parte del apoyo original del ejército se debió a la percepción pública de que podían ser mejores administradores de la economía. La realidad fue otra. Bajo los militares, la economía se estancó, la inflación explotó, se perdió el poco desarrollo económico que se había logrado en las décadas anteriores. Con pocas opciones para sofocar el creciente descontento interno, el general presidente Galtieri pensó en encontrar un poco de apoyo al invadir las Islas Malvinas. El resultado fue exactamente lo opuesto, ya que al sufrir una humillante derrota, Galtieri acabó con la poca legitimidad que tenía la dictadura, allanando el camino para una transición a la democracia en 1982.
La persona que encabezó ese cambio fue el presidente Raúl Alfonsín, el primer no peronista en ganar una elección libremente disputada en la historia argentina. El nuevo presidente trató de pedirle cuenta a los militares, pero solo tuvo un éxito parcial. Varios líderes de la Junta, incluido Rafael Videla, fueron encarcelados. Mientras tanto, la inflación masiva y el declive económico continuaron. Se puso tan mala cosa que Alfonsín acabó dimitiendo. En ese momento, en junio de 1989, la inflación había vuelto a subir al 4.900%, el Producto Interno Bruto se había contraído, los salarios reales habían caído y la deuda externa había alcanzado un récord de 63.314 millones de dólares. Buscando salvarse, Argentina una vez más volvió al peronismo, esta vez con Carlos Menem. Menem era un exgobernador de la provincia de La Rioja, pero una vez en el cargo su administración dio un giro brusco hacia la derecha, al abrazar las políticas económicas neoliberales que favorecían al capital extranjero, libre comercio y privatización de industrias estatales. Al principio sus políticas llevaron a una estabilidad económica y crecimiento, y también logró vencer la inflación al fijar por ley el valor de la moneda argentina al dólar, pero ambas victorias serían temporales. De hecho, el resultado del neoliberalismo de Menem fue la estabilidad económica a cambio del empobrecimiento de millones, ya que las industrias argentinas no pudieron con la competencia extranjera y se produjo un desempleo masivo. Los argentinos respondieron eligiendo una vez más a los no peronistas en 1999. Fernando de la Rúa, jefe de los radicales, se convirtió en presidente con una plataforma que prometía poner fin a la corrupción política y traer bienestar a millones. Desafortunadamente para el país, no logró detener el declive de la productividad económica y las tasas de pobreza aumentaron. El problema era que la convertibilidad fija del dólar hacía muy caros a los principales productos agrícolas argentinos y les restaba competitividad. Esto, sumando a los shocks externos, limitó severamente el acceso a los mercados de capitales a medida que se agotaba el apetito por comprar bonos argentinos. A finales de 2001, la situación política y económica era caótica. Hubo múltiples pánicos bancarios que obligaron al gobierno a imponer un congelamiento parcial de depósitos y finalmente al abandono de la paridad fija, lo que resultó en inflación y la bancarrota de cientos de miles de argentinos. El corralito le llamaron. Mientras tanto, De la Rúa renunció a la presidencia, hundiendo así a Argentina en su peor crisis política desde la era del gobierno militar. Una sucesión de 3 presidentes pasó a ocupar la presidencia durante un periodo de 2 semanas. Una vez más, Argentina volvió con el peronismo, esta vez con Néstor Kirchner en 2003. Kirchner, el gobernador de una pequeña provincia patagónica de Santa Cruz, notificó al Fondo Monetario Internacional y a los acreedores internacionales que sus prioridades se centrarían en aliviar las dificultades económicas de los argentinos primero y cumplir con sus obligaciones financieras en segundo lugar. A medida que los precios de las materias primas se recuperaron y volvieron a ser competitivos sin la paridad del dólar, Kirchner pudo estabilizar la economía y comenzar a reconstruirse. Montado en una ola de popularidad, Kirchner se hizo a un lado en 2007 para permitir que su esposa, Cristina Fernández de Kirchner, que en ese momento era senadora, se postulara para la presidencia, la cual ganó cómodamente. Se creía que esto permitiría a Néstor volver en el 2011, cimentando así el dominio del kirchnerismo. Sin embargo, el plan se frustró con la prematura muerte de Néstor debido a un infarto en octubre de 2010. Cristina se reeligió fácilmente en el 2011, continuó con las políticas económicas que fueron el sello distintivo del kirchnerismo, incluso cuando el crecimiento económico comenzó a desacelerarse. Su segundo mandato se vio empañado por crecientes presiones inflacionarias y una recesión en la economía internacional que afectó adversamente los precios de las materias primas argentinas y otras exportaciones. El malestar social estalló entre sectores de la población cuando la situación económica comenzó a estancarse. La respuesta de Fernández de Kirchner fue ignorar y suprimir los indicadores económicos menos favorables. Los escándalos de corrupción relacionados con su administración continuaron surgiendo y sus rivales políticos impidieron su intento de cambiar la constitución para permitirle postularse una vez más. En el 2015, en una elección desprovista de diferencias significativas entre los 3 candidatos principales, Argentina eligió a Mauricio Macri, un conocido empresario, otrora alcalde de Buenos Aires. Durante su primer año, la economía volvió a crecer, pero a un ritmo muy lento, y luego volvió la inflación y la pérdida del PIB. Incapaz de cumplir sus promesas, no fue reelegido. En vez que él, a la presidencia llegó Alberto Fernández, otro peronista, pero con fama de pragmático. Fernández eligió a la expresidenta Cristina como su vicepresidenta, en un esfuerzo por consolidar el peronismo. Esto funcionó electoralmente, pero le ha creado algunos dolores de cabeza, ya que su bagaje político se ha vuelto una distracción. Mientras tanto, COVID cambió sus planes para reactivar la economía. Sus esfuerzos iniciales, que fueron rápidos para cerrar el país y evitar que el virus se propagara, fueron bienvenidos al principio, pero a medida que la situación se prolongó y el costo económico se hizo cada vez más alto, tanto la economía como su índice de aprobación bajaron, y las encuestas parecen predecir un descalabro al peronismo en el 2024. De esta forma, tanto su futuro como el de Argentina siguen siendo inciertos. Los expertos predicen un fuerte crecimiento una vez que se controle el virus, pero aún está por verse cuándo ocurrirá eso. Bueno, como veíamos, una de las principales problemáticas que tuvimos consolidada la democracia fue en la década del 80, con la hiperinflación, el saqueo de supermercados. Esto trajo muchos problemas en la Argentina. Llegamos a la década del 90,
con una estabilidad, un tipo de cambio, con una paridad con el dólar, que realmente quienes nos tocó vivir en esa década veíamos un país previsible, pujante, pero ya a fines de los 90 eso generó una recesión muy importante, la pérdida de muchísimos puestos de trabajo que terminaron en un caos, como fue lo del Corralito de Cavallo, la sociedad pidiendo por favor una solución, con los cacerolazos para que se vayan todos. Ya habíamos pasado de un gobierno de Menem a un gobierno de la Rúa, que dentro de sus promesas de campaña, él decía que iba a mantener la paridad de $1 a $1. Posteriormente, seguimos avanzando con esta situación crítica, con una sucesión de presidentes allá por la década del 2000, donde termina Eduardo Duhalde asumiendo la presidencia con un ministro de Economía como Labaña, que hicieron una devaluación. Esta devaluación al principio vino controlada, asume Néstor Kirchner con un, les diría, un contexto internacional con subas de lo que fueron los commodities y los productos agroindustriales que produce nuestro país, que nos dejó en una mejor situación. Pero siempre en un marco de crisis económica. Nunca pudimos llegar a decir estamos en una situación óptima en nuestro país. Pasamos a otro gobierno del kirchnerismo marcado por todos los conflictos que tuvieron que ver con la corrupción, bajaron los valores de los commodities, el conflicto con el campo en el 2008, que también generó una problemática y otro tema que paradójicamente nos coloca en una situación crítica económica. Posteriormente tuvimos un gobierno que venía a cambiar, que era el de Juntos por el Cambio, con Mauricio Macri, que enfrió la economía, generó también una recesión importante, y hoy con un nuevo gobierno peronista no podemos salir porque este gobierno hoy no encuentra un rumbo, no encuentra soluciones a las problemáticas que nos toca vivir. Por eso digo que en la Argentina estamos acostumbrados a vivir en crisis. Y ahora, Pino, ¿hay alguna solución para esto? El tema de vivir en crisis. Decimos vivimos en crisis, probamos con uno, probamos con otro. ¿Qué es lo que está fallando sistemáticamente para que siempre caigamos en los mismos errores? Bueno, yo creo que claramente en la Argentina lo que nos está pasando es que aplicamos políticas que fueron fracasando en la historia. Por eso decía que es muy importante leer historia, estudiar, para no cometer los mismos errores en el futuro que ya se cometieron en el pasado. En el pasado, en la década del 80, se hacían controles de precios, Junta Nacional de Granos, se vuelven a implementar. Hoy tenemos un desdoblamiento cambiario, la situación económica es crítica, pero si uno mira la problemática, yo creo que en un país como la Argentina, que tiene un gran potencial, que tiene todas las posibilidades de ser una gran potencia, lo que hoy debemos tener son políticas públicas correctas. Ahora, Pino, esta maldita realidad en la que vivimos, la gente en la calle desesperada anda buscando soluciones. Yo veo que hay una esperanza. Ahora, toda la gente que está del otro lado puede escribirnos a nuestras redes sociales, a Pino Paz Pose en Instagram, y si no, al teléfono, al WhatsApp 03874 044 390. Manden mensajitos que en breves minutos seguimos con mucha más maldita realidad.